Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad, la violencia por razón de género y los retos que existen para lograr la igualdad y la inclusión. Aunque en los últimos años se ha hablado más sobre este problema, todavía existen muchas situaciones de violencia y desigualdad que afectan a millones de personas en diferentes partes del mundo. La violencia por razón de género se refiere a cualquier tipo de agresión, discriminación o trato injusto que ocurre debido al género de una persona. Muchas veces se piensa que solo se trata de violencia física como golpes o agresiones, pero en realidad puede presentarse de muchas formas. Por ejemplo, también existe la violencia psicológica cuando alguien es manipulado, amenazado o tratado de forma que afecta a su bienestar emocional. Además, la violencia de género puede ocurrir en distintos lugares, como en el hogar, en la escuela, en el trabajo o incluso en Internet. En redes sociales también pueden existir comentarios ofensivos, acoso o discriminación que afectan a las personas por su género. Por eso, es importante hablar de estos temas, informarnos y reflexionar sobre cómo nuestras acciones y actitudes pueden contribuir a una sociedad más respetuosa. Entender qué es la violencia de género es el primer paso para poder reconocerla y trabajar para prevenirla. Uno de los mayores retos para lograr la igualdad de género es cambiar las ideas y estereotipos que han existido durante mucho tiempo en la sociedad. Durante generaciones se han creado creencias sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, qué tipo de trabajos deberían tener o cuáles son los roles que deben cumplir en la familia de la comunidad. Por ejemplo, algunas personas todavía creen que los hombres no deben mostrar emociones o que siempre deben de ser fuertes. Por otro lado, también existen ideas de que las mujeres no deberían ocupar ciertos puestos de liderazgo o deberían dedicarse principalmente al cuidado del hogar. Este tipo de estereotipos pueden limitar las oportunidades de las personas y generar desigualdad. Aunque en muchos países se han logrado avances importantes en temas de igualdad, todavía existen diferencias en aspectos como el salario, las oportunidades laborales o el acceso a ciertos espacios de decisión. Estas desigualdades pueden afectar el desarrollo personal y profesional de muchas personas. Por eso es importante cuestionar estas ideas y entender que todas las personas tienen las mismas capacidades y derechos. Promover la igualdad significa reconocer que nadie debería ser limitado o discriminado por su género. Exacto, y esos estereotipos también se reflejan en la carga mental y el trabajo de cuidados. Históricamente se ha dado por sentado que las mujeres deben encargarse del hogar y de la familia, lo que les resta del tiempo y energía para desarrollarse profesionalmente. En igualdad de condiciones, romper con esto no significa que solo que las mujeres salgan a trabajar, sino que el hombre se involucre equitativamente en las tareas del hogar. La igualdad real empieza a compartir las responsabilidades en la vida privada para que ambos tengan mismas oportunidades en la vida pública. Otro aspecto muy importante cuando hablamos de igualdad es la inclusión. La inclusión significa que todas las personas deben ser respetadas y valoradas sin importar su género, identidad, origen o cualquier otra característica. Una sociedad inclusiva busca que todos tengan las mismas oportunidades para estudiar, trabajar, participar en la vida social. Cuando existe inclusión, las personas que se sienten más seguras y respetadas, esto permite que cada individuo pueda desarrollarse libremente y expresar sus ideas sin miedo a ser discriminados o ser rechazados. Además, la diversidad puede aportar diferentes perspectivas y experiencias que enriquecen a la sociedad. Sin embargo, lograr la inclusión no siempre es fácil. En muchas ocasiones existen prejuicios o falta de información que puedan generar discriminación o exclusión. Completando lo que dice Chuy, es vital entender que esta violencia muchas veces es invisible porque está normalizada a veces a ciertos comentarios o conductas que parecen bromas, que en realidad no lo son. Son en realidad micromachismos o formas sutiles de violencia que van escalando. Reconocer que la violencia también puede ser económica, al limitar el acceso de alguien a sus propios recursos o institucional. Es clave entender que
para la magnitud del problema, si no ponemos a nombre a conductas, no podemos empezar a desmantelarlo. Y ahí entra el primer gran reto de inclusión. A menudo cuando hablamos de estos temas se piensa que es una lucha de mujeres, cuando en realidad es un problema estructural que nos afecta a todos. Si no incluimos a los hombres en la conversación sobre nuevas masculinidades, el cambio será mucho más lento. La inclusión real empieza por desaparecer y por validar la interseccionalidad. No es lo mismo la violencia que sufre una mujer en la ciudad que una mujer indígena o una persona trans. Los retos de inclusión deben considerar todas esas capas de vulnerabilidad. Para concluir este episodio, es importante recordar que la violencia por razón de género no es un problema aislado, sino una realidad que sigue presente en distintos espacios de nuestra sociedad. No siempre es visible, pero sus efectos son profundos y afectan la dignidad, la seguridad y las oportunidades de muchas personas. A lo largo de este podcast hablamos de los retos que no existen para lograr una verdadera igualdad e inclusión, desde estereotipos arraigados hasta barreras sociales, culturales y económicas que dificultan el acceso equitativo a derechos y oportunidades. Pero también es importante reconocer que el cambio es posible, cada acción cuenta, desde cuestionar conductas normalizadas hasta proveer espacios seguros, respetuosos e inclusivos. La educación, el diálogo y la empatía son herramientas claves para construir una sociedad más justa. La igualdad no se trata solo de leyes o discursos, sino de acciones cotidianas. Se trata de cómo tratamos a los demás, de cómo escuchamos y de cómo decidimos actuar frente a la injusticia. Te invitamos a reflexionar, a informarte y a ser parte del cambio, porque construir un entorno libre de violencia y con igualdad de oportunidades es responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos en este episodio.